¿Alguna vez has sentido que hay personas que simplemente caminan diferente? No por su forma de vestir, no por lo que dicen, sino por lo que cargan en el espíritu. Tienen una paz que no proviene de este mundo. Hablan con autoridad sin necesidad de levantar la voz. Llevan una presencia, una luz, un peso de gloria que se siente incluso sin palabras. Son personas que no necesitan demostrar nada, porque sus vidas son evidencia de que han estado con Dios. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron diferente? ¿Qué señales hay en aquellos que verdaderamente caminan con el Señor? Este no es un mensaje para entretener. Es una confrontación del cielo. Porque muchos dicen seguir a Cristo, pero no todos caminan con Él. Muchos saben de Él, pero no lo conocen. Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de la verdadera comunión. Hoy el Espíritu Santo va a desnudar el corazón. Hoy el cielo hablará con fuerza. Porque este es un llamado urgente, volver a caminar con Dios como lo hacían los hombres de antes. Como lo hizo Enoc, como lo hizo Abraham. No desde la religión, no desde la rutina, sino desde una relación viva, constante y transformadora. Si estás cansado de una vida cristiana superficial, si anhelas algo más que emociones dominicales, si quieres conocer la profundidad de lo que es vivir en comunión con el Dios viviente, este mensaje es para ti, porque hoy vas a descubrir las 7 señales claras, innegables, poderosas, que marcan a los verdaderos caminantes del reino. No señales externas, no fórmulas vacías, no apariencias religiosas, sino frutos que solo el Espíritu puede producir en un alma rendida. Prepárate, este mensaje no te dejará igual, porque cuando el Espíritu Santo revela la verdad, no lo hace para entretener, sino para transformar. Lo que vas a escuchar no es información, es dirección, es una invitación a caminar por el camino angosto, el camino de la obediencia radical, del fuego santo, de la pasión eterna. Si estás dispuesto a ser parte de esa generación que no solo habla de Dios, sino que vive con Dios, entonces abre tu espíritu, apaga todo lo demás y deja que el cielo te hable, porque los que verdaderamente caminan con Él no necesitan fama ni aprobación, ni escenario, solo necesitan una cosa, su presencia, y cuando la tienen, lo tienen todo. Viven en obediencia incluso cuando duele. Esta es una de las marcas más puras, más profundas y más olvidadas de quienes realmente caminan con Dios, porque el verdadero caminar con el Señor no se mide por cuántas veces sentimos su presencia, sino por cuántas veces obedecemos su voz. Aun cuando esa obediencia nos cueste todo, no hay comunión verdadera con el Espíritu Santo si no hay sumisión total a su voluntad. En un mundo que idolatra los sentimientos y la conveniencia, los que caminan con Dios se distinguen por una sola cosa, hacen lo que Él dice, no lo que les agrada. La obediencia duele, duele al alma carnal, duele al ego, duele a los planes personales, duele porque muchas veces Dios nos pide cosas que no tienen sentido lógico. Nos dice, espera cuando queremos correr, nos dice, perdona cuando nos han traicionado, nos dice, entrega eso cuando todo nuestro corazón lo desea, nos dice, calla cuando todo dentro de nosotros quiere hablar, y ahí es donde se prueba si realmente caminamos con Él o solo con una idea de Él, porque no todo el que dice Señor, Señor, anda en sus caminos, pero el que obedece, aunque le cueste, ese es conocido por el cielo. Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amas, cántame fuerte. No dijo, si me amas, siénteme con intensidad. Dijo, si me amas, obedece. Porque el amor verdadero se demuestra en la obediencia. No hay adoración más alta, más profunda y más sincera que la obediencia. Obedecer es decir, Señor, no entiendo, pero confío. No me agrada, pero me someto. No quiero, pero me rindo. Y cuando el alma llega a ese punto, el cielo se abre, el Espíritu Santo se derrama, el mundo invisible se manifiesta. El ejemplo de Abraham es contundente. En Génesis capítulo 22, Dios le pide lo impensable, sacrificar a su hijo. El hijo de la promesa, el hijo por el que oró, el hijo que recibió milagrosamente. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó temprano, tomó la leña y subió al monte, sin discutir, sin exigir explicaciones, sin rebelarse, porque el que camina con Dios aprende a obedecer sin tener todas las respuestas. Y fue en ese monte, en el lugar del dolor, donde Dios se reveló como Jehová Jireh, el Dios que provee, porque hay revelaciones que solo se reciben en el altar de la obediencia. La obediencia, incluso cuando duele, es una prueba de madurez espiritual. Es fácil obedecer cuando todo es cómodo, cuando todo va bien. Pero cuando Dios te dice, espera y tus emociones gritan, muévete, ahí se revela tu verdadero caminar. Cuando Dios te dice, hazlo y tu carne dice, mejor mañana, ahí se define tu fidelidad. Cuando todo en ti quiere retroceder y la voz del cielo te dice, avanza. El que obedece en ese momento no solo camina con Dios, camina en Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos muestra el ejemplo supremo. Jesús mismo, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios obedeció hasta el extremo, no por conveniencia, no por lógica, por amor. Y si queremos caminar como Él, debemos obedecer como Él, aunque duela, aunque nos cueste, aunque no lo entendamos todo. Muchos quieren revelación, pero no quieren obediencia. Quieren poder, pero no cruz. Quieren dirección, pero no sumisión. Pero los verdaderos hijos, los que caminan cada día con el Espíritu, han entendido que la obediencia es el idioma del cielo, que cuando obedeces no pierdes ganas, que cuando te rindes no te debilitas, te fortaleces, que cuando haces lo que Él dice, su presencia se vuelve tangible, su guía se vuelve clara y su favor te envuelve. La obediencia, incluso cuando duele, es el primer escalón del verdadero caminar con Dios. No importa cuántos años lleves en la iglesia, cuántas veces hayas predicado, cuántas canciones cantes, si no obedeces no caminas. Pero si obedeces, aunque no entiendas, aunque duela, aunque nadie te aplauda, entonces el cielo te reconoce, entonces los ángeles te rodean, entonces el Espíritu te llena, entonces Dios mismo dice de ti, este es uno que camina conmigo. Su carácter refleja a Cristo en lo oculto y en lo público, porque caminar con Dios no es una fachada para los domingos, ni una máscara que usamos frente a los hermanos, ni un vocabulario aprendido para sonar espiritual. Caminar con Dios transforma el carácter, moldea lo profundo del alma, alinea el corazón, la lengua, la mente y las acciones con el corazón de Cristo. Y esa transformación no ocurre solo cuando hay público mirando. Ocurre cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude. Cuando estás en tu casa, en tu trabajo, en tu habitación, en tu soledad. Allí es donde se demuestra si tu vida está siendo reflejo del Maestro. Porque muchos aparentan santidad, pero viven de espaldas a la cruz en la intimidad. Hablan de amor, pero no perdonan. Predican fe, pero viven en ansiedad. Citan versículos, pero maltratan con sus palabras. Se llenan la boca de Dios, pero su carácter sigue dominado por la ira, la envidia, el orgullo, la autosuficiencia. Y la Escritura lo denuncia con fuerza en Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El verdadero caminar con Dios se ve, se nota, se siente, se respira en cada trato, en cada gesto, en cada conversación. Jesús no vino a enseñarnos solo palabras, sino carácter. Cuando lavó los pies de los discípulos nos enseñó mansedumbre. Cuando perdonó al ladrón en la cruz nos mostró compasión. Cuando fue traicionado por Judas y aún así le llamó amigo, reveló humildad. Él no solo hablaba, vivía lo que hablaba. Y quienes realmente caminan con Él reflejan esa misma esencia. No perfectos, pero sí rendidos. No sin fallas, pero sí con un deseo ardiente de ser formados en lo más profundo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dan la evidencia más clara de este caminar, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto no es lo que dices, es lo que eres cuando te pisan, cuando te malinterpretan, cuando no te reconocen, cuando todo parece en tu contra. ¿Qué sale de ti entonces? ¿La carne o el Espíritu? Porque el carácter no se forma en la plataforma, se forma en el horno, y el que camina con Dios permite que el fuego lo purifique, no lo destruya. Hay muchos dones hoy, pero poco fruto. Muchos ministerios visibles, pero pocos caracteres invisibles moldeados por el Espíritu. Y es que los dones impresionan, pero el carácter transforma. La elocuencia emociona, pero la santidad impacta. Y Dios no busca solo instrumentos, busca vasos puros, vasos que no tengan grietas escondidas, vasos que aunque sean frágiles estén rendidos en sus manos. La verdadera prueba de si caminas con Dios no es cuán alto oras, sino cuán bajo vives. No es cuántos versículos sabes, sino cuántos practicas. No es cuántas veces dices aleluya, sino cuántas veces pides perdón. No es cuánto hablas de Él, sino cuánto reflejas a Cristo cuando nadie te está mirando, en el trato con tus hijos, en tu manera de pagar tus cuentas, en cómo hablas de los demás cuando no están presentes, en tu dominio propio cuando alguien te ofende, en tu generosidad cuando nadie lo sabrá. El caminar con Dios se revela en lo secreto, en lo pequeño, en lo diario, en lo que parece sin importancia, pero es ahí donde el cielo pone los ojos, es ahí donde el Espíritu se mueve con libertad, es ahí donde Cristo es formado en ti, como dice Gálatas capítulo 4 versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque ese es el objetivo, no que tengamos una religión emocional, sino que el carácter de Cristo sea formado, cultivado, visible. Y cuando eso ocurre, cuando realmente tu carácter comienza a parecerse al de Jesús, algo cambia en el ambiente donde camina. La gente lo nota, el infierno lo sabe, el cielo lo respalda, porque ya no eres tú el que vive, sino Cristo en ti.
Porque entonces tu vida se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso. Porque entonces ya no tienes que convencer, basta con tu presencia. Porque el que camina con Dios se convierte en una carta leída por todos, como lo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quieres saber si realmente caminas con Dios? Mira tu carácter cuando nadie te observa. Mira cómo reaccionas en el dolor, en la injusticia, en la presión, porque allí y solo allí se revela si estás caminando con Él o solo usas su nombre. Dependen del Espíritu Santo en todo momento. Esta es una señal inequívoca de quienes verdaderamente caminan con Dios. No toman decisiones sin orar, no se mueven por emociones, ni por lógica humana, ni por presión externa, no comienzan un día sin haber buscado dirección en el altar, no dan un paso sin haber rendido su voluntad en oración, porque entienden que separados del Espíritu de Dios nada pueden hacer, y no lo entienden como teoría, lo viven como convicción profunda. Juan capítulo 15, versículo 5 lo declara con toda claridad en boca del mismo Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esa dependencia no es debilidad, es sabiduría espiritual, no es pasividad, es sensibilidad, es reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, que nuestros pensamientos son pequeños, que nuestros planes muchas veces se desvían, es entender que lo que el alma considera correcto muchas veces es necedad o show del cielo. Por eso quienes caminan con Dios han aprendido a detenerse, a esperar, a consultar, a discernir, porque no quieren ir a donde Dios no les está guiando, no quieren entrar por puertas que el Espíritu no ha abierto, no quieren hablar palabras que el Espíritu no ha inspirado, no quieren vivir bajo el ruido, sino bajo la unción. La dependencia del Espíritu no se muestra solo en los grandes momentos, se manifiesta en lo cotidiano, al responder un mensaje, al tomar una decisión financiera, al criar a los hijos, al predicar, al corregir, al planificar, al amar, porque todo lo que no nace del Espíritu está contaminado por la carne, y el que camina con Dios lo sabe. Por eso ora antes de hablar, por eso ayuna cuando necesita dirección, por eso calla cuando el Espíritu no le autoriza a responder, por eso consulta la palabra antes de dar un paso, porque ha aprendido que no hay sabiduría más grande que depender del que lo sabe todo. Cuando Jesús estuvo en la tierra siendo Dios, se movió en completa dependencia del Espíritu. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Hijo de Dios no se movió por impulso, se movió por la guía del Espíritu, y si Él, siendo perfecto, se sujetó así, ¿cuánto más nosotros? El que camina con Dios no confía en su experiencia, ni en sus títulos, ni en sus emociones, confía en la voz del Espíritu, porque sabe que solo el Espíritu puede conducirlo al centro de la voluntad divina. La dependencia del Espíritu Santo produce una vida de paz, aun en medio de la tormenta, porque cuando sabes que no estás caminando solo, que tus pasos están dirigidos por el cielo, que tu alma ha sido rendida en oración, entonces no hay temor que te paralice, no hay presión que te domine, no hay confusión que te robe la dirección, porque estás seguro de que no eres tú quien lleva el control, sino aquel que conoce el fin desde el principio, y esa seguridad no viene de afuera, viene de lo profundo de una comunión constante. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados, no solo visitados, dirigidos, no solo tocados, impulsados no por emociones, sino por la presencia. El que depende del Espíritu no vive a su ritmo, vive al ritmo del cielo. No reacciona como los demás, responde como un hijo. No actúa por ansiedad, camina por revelación. Y es allí donde muchos tropiezan, porque buscan la ayuda del Espíritu solo en emergencia. Le consultan solo cuando las cosas ya salieron mal. Le piden dirección, pero ya tomaron decisiones. Quieren paz, pero no quieren rendirse. Pero el que verdaderamente camina con Dios ha aprendido a depender del Espíritu, no como opción, sino como necesidad vital. Así como el cuerpo necesita oxígeno, el alma necesita guía. Así como el cuerpo no puede vivir sin agua, el creyente no puede avanzar sin la voz del Espíritu. Y esa dependencia produce frutos visibles: sabiduría en momentos de confusión, serenidad en medio del caos, palabras llenas de gracia cuando otros responden con enojo, decisiones contracorriente que después se revelan como la voluntad perfecta de Dios, porque cuando el Espíritu guía, aunque el camino parezca extraño, el destino siempre será glorioso. Aunque la puerta parezca pequeña, la sala que se abre será grande. Aunque la obediencia parezca locura, el resultado será eterno. Si quieres saber si realmente caminas con Dios, examina cuánto depende del Espíritu, no cuánto habla de Él.
No cuánto te emocionas en la adoración, sino cuánto detienes tus impulsos para consultarlo, cuánto dejas tus planes para alinearte con los suyos, cuánto escuchas antes de actuar, porque los que caminan con Dios no corren adelante, caminan en el Espíritu, y donde el Espíritu va, allí hay libertad, dirección, poder y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Permanecen en la palabra y la hacen su alimento diario, porque no puede caminar con Dios quien no escucha su voz, y la voz de Dios está viva en la Escritura. No hay verdadero andar con el Espíritu si la palabra no es el centro de la vida. El creyente que realmente camina con Dios no la usa solo para buscar un versículo de ánimo en el día malo, ni para reforzar sus ideas personales, ni para impresionar con conocimiento bíblico. La ama, la abraza, la estudia, la medita, la obedece, se alimenta de ella como quien sabe que sin ese pan su alma se marchita. Mateo capítulo 4, versículo 4 declara: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es el pan del Espíritu, es la luz del camino, es el espejo que revela el estado del alma, es la espada que corta, que sana, que separa lo puro de lo impuro. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y el que camina con Dios no le teme a ese filo, lo anhela, porque sabe que solo una vida expuesta a la palabra puede ser transformada de verdad. La palabra es dirección, es consuelo, es corrección, es vida. Quien vive por ella no será confundido. Quien se somete a ella no será movido, porque ella da raíces profundas, sabiduría en lo oculto, discernimiento sobrenatural. Por eso los que verdaderamente caminan con Dios no pasan un solo día sin buscarla, no la leen como rutina, sino como encuentro, no la estudian por obligación, sino por hambre. Abren la Biblia y dicen: Señor, háblame, y la palabra responde: porque está viva. Josué capítulo 1. Versículo 8 establece una clave eterna: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y añade la promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los que caminan con Dios no esperan que las cosas cambien para buscar la Escritura. Buscan la Escritura y entonces todo empieza a cambiar, porque la palabra es una lámpara a sus pies, como lo declara Salmo 119, versículo 105. Y sin esa lámpara todo es oscuridad, todo es confusión, todo es error. Hoy en día muchos quieren una fe emocional, rápida, fácil, pero no hay comunión real con Dios sin Biblia. No hay madurez espiritual sin inmersión constante en las Escrituras. No hay revelación sin profundidad. No hay intimidad sin conocimiento. El que dice amar a Dios y no ama su palabra se engaña a sí mismo, porque Dios y su palabra son uno. Y si no conoces la palabra, terminarás siguiendo tus emociones y llamándola Espíritu Santo. Permanecer en la palabra también implica someterse a ella. No tomar lo que me conviene y desechar lo que me incomoda. No buscar solo las promesas y evitar los llamados al arrepentimiento. Los que caminan con Dios permiten que la palabra los corrija. Se dejan confrontar. Se postran ante lo que leen. No intentan torcer el texto, sino que permiten que el texto los tuerza a ellos hasta enderezar sus caminos. La palabra se convierte en su fundamento. Cuando el enemigo viene con mentiras, responden con: escrito está. Cuando las circunstancias los sacuden, se anclan en la promesa. Cuando el alma quiere rendirse, recuerdan que hay un Dios que ya ha hablado. Y ese Dios no miente, no falla, no olvida, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esa verdad arde en el corazón de los que caminan con Él. Y algo sobrenatural sucede en quienes viven así. Su discernimiento espiritual aumenta, comienzan a identificar las voces falsas, a reconocer el engaño, a sentir el peso de la verdad. Porque cuando la palabra habita ricamente en el corazón, el Espíritu tiene libertad de hablar, de redarguir, de consolar, de guiar. No hay comunión con el Espíritu sin comunión con la palabra, porque fue el Espíritu quien inspiró cada línea. Y Él no se contradice, no improvisa, no actúa fuera de lo que ya fue revelado. El creyente que permanece en la palabra camina con seguridad, no porque lo sepa todo, sino porque ha aprendido a confiar en lo que Dios ha dicho. No porque nunca tropiece, sino porque la Escritura lo levanta. No porque sea fuerte, sino porque está anclado. Y esa ancla es viva, poderosa y eterna. Por eso el que camina con Dios nunca deja de leerla, nunca deja de amarla, nunca deja de vivirla. Porque sabe que mientras tenga su palabra, tiene dirección, tiene vida, tiene promesa, tiene propósito y tiene comunión. Dan frutos visibles y perdurables que glorifican al Padre. Porque el verdadero caminar con Dios no se queda en palabras bonitas, ni en emociones fuertes, ni en momentos intensos de adoración que se desvanecen con el paso de los días. El que camina con Dios deja huella, no una huella superficial, sino una marca espiritual en todo lo que toca.
Su vida es un campo sembrado que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Como declara Salmos capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto es evidencia de intimidad. Así como una rama no puede producir nada si no está unida a la vid, el creyente no puede manifestar fruto real sin estar injertado en la presencia de Dios. Y ese fruto no es el resultado del esfuerzo humano, sino de una vida enraizada en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos recuerda cuáles son esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y estos no se improvisan, se cultivan en el secreto, nacen del quebranto, se afirman en la obediencia, se maduran en las pruebas y florecen para gloria de Dios. Los que caminan con Dios no viven para impresionar a nadie, pero su vida impacta a todo, porque su fruto no es artificial ni forzado, brota naturalmente de su relación con el Señor. Y ese fruto no es momentáneo, es duradero. No es estacional, es constante, no depende del aplauso ni del reconocimiento, no cambia según el entorno, porque su raíz está en lo eterno. Su fuente no es la emoción, es el Espíritu, y eso se nota en cómo ama al que le hiere, en cómo responde ante la ofensa, en cómo sirve sin esperar nada, en cómo bendice incluso cuando le cuesta, en cómo permanece cuando todo lo empuja a rendirse. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8, en este glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No dijo que seríamos conocidos como sus discípulos por cuanto sepamos, por cuanto prediquemos o por cuántos dones manifestemos. Dijo que el fruto sería la señal, y el fruto no se finge. Puede haber hojas que parezcan vivas, pero si no hay fruto, el árbol será cortado, porque Dios no busca apariencia, busca esencia, no busca ramas agitadas por el viento, sino ramas llenas de fruto. El fruto también es una señal de madurez espiritual. Los niños espirituales viven de impulso, se dejan llevar por el momento, pero los que caminan con Dios han aprendido a permanecer, a ser constantes, a dar fruto en todo tiempo. Aún en el dolor dan fruto, aún en la pérdida dan fruto, aún en el desierto brotan flores en su espíritu, porque no dependen del entorno, dependen de la raíz, y la raíz es Cristo. El fruto se manifiesta también en el impacto en otros. Una vida llena de Dios contagia, provoca hambre en los que están secos, trae consuelo a los que están heridos, confronta con amor a los que están en pecado, levanta al caído, restaura al perdido, porque el fruto que viene del cielo no solo embellece el árbol, alimenta al hambriento, y ese es el llamado, que nuestras vidas sean alimento espiritual para los que nos rodean, que quien nos conozca diga: hay algo diferente en ti, hay una paz, una gracia, una luz que no puedo explicar. Esa es la evidencia de un verdadero caminar con Dios. Y el fruto no es solo hacia afuera, también es hacia adentro. El alma que da fruto es un alma que se transforma, que vence los viejos hábitos, que renuncia al orgullo, que cierra puertas al pecado, que elige la santidad cuando nadie lo está viendo, porque el fruto del Espíritu también es dominio propio, es decirle no a lo que el alma quiere y sí a lo que el cielo aprueba, es tomar la cruz cada día, es morir a uno mismo, y eso no se puede hacer sin la presencia activa de Dios en la vida. Por eso, si alguien dice caminar con Dios, pero su vida está vacía de fruto, su testimonio está incompleto, porque el fruto es inevitable cuando se está conectado al Espíritu. No importa cuánto tiempo lleves en la fe, si no hay transformación, si no hay evidencia, si no hay manifestación de Cristo en tus actos, entonces necesitas volver a la raíz, porque un árbol puede parecer robusto por fuera, pero si no da fruto, el labrador lo removerá. Los que verdaderamente caminan con Dios no buscan reconocimiento, buscan agradar al Padre, no se conforman con el recuerdo de una experiencia pasada, viven una relación constante, y esa relación produce frutos que permanecen, que nutren, que glorifican a Dios, porque cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, es imposible que no florezca algo hermoso para el cielo. Por eso examina tu vida, mira tu caminar, no mires cuántas veces hablaste de Dios, mira cuántas veces lo reflejaste, porque donde hay fruto, allí está el reino, allí está Cristo, allí está el verdadero andar con Dios. Tienen una conciencia espiritual despierta que discierne lo que otros ignoran, porque los que caminan con Dios no se dejan llevar por las apariencias, ni se conforman con lo que los ojos naturales ven o con lo que los oídos carnales oyen. Viven con un sentido interno afinado, una sensibilidad celestial activa, un discernimiento agudo que les permite ver más allá de la superficie. No todo lo que brilla los atrae, no todo lo que suena piadoso lo reciben. Han aprendido a probar los espíritus, a examinar los frutos, a identificar la voz del Espíritu entre el ruido del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 lo deja claro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Esta conciencia espiritual no es producto de la inteligencia ni del estudio, sino de una comunión constante con el Espíritu Santo. Es un fruto de la relación íntima con Dios. Es como si sus sentidos internos estuvieran despiertos, activos, vigilantes. No son fáciles de engañar porque watched it float where the wild winds go. Clouds above don't know my name, but they carry dreams just the same. They say the sky's too high to reach, but my heart doesn't learn from speech. So I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it.
Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
Yeah. Que la unción que han recibido permanece en ellos, como enseña Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Esa unción les enseña todas las cosas y los guarda de ser arrastrados por vientos de doctrina, por emociones disfrazadas de revelación o por manipulaciones espirituales que parecen verdaderas pero no tienen sustancia divina. El que camina con Dios discierne el ambiente. Puede estar en un lugar donde todos están adorando, pero él percibe si esa adoración sube al cielo o solo emociona la carne. Puede estar oyendo una predicación, pero no se deja llevar por la elocuencia ni por los gritos, sino por la verdad que se alinea con la palabra. Puede sentir cuando algo está bien, aunque todos lo rechacen, y puede percibir cuando algo está mal, aunque todos lo aplaudan. Porque no vive por la opinión del hombre, vive por la dirección del Espíritu. Esta conciencia espiritual también se manifiesta en su propia vida. Reconoce cuando una actitud no agrada al Señor, aun antes de que se haga visible para otro. Siente cuando una palabra fue dicha con soberbia, aunque nadie se lo haya señalado. Percibe cuando su corazón está empezando a enfriarse, aunque su apariencia siga siendo la misma. Se da cuenta cuando hay una puerta abierta al enemigo, aunque no haya síntomas externos, porque el Espíritu le muestra, le redarguye, le guía. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este discernimiento no es arrogancia, es humildad. No es para jugar a los demás, sino para mantenerse limpio. No es para presumir que yo sí veo, sino para guardarse de caer. El que camina con Dios y tiene una conciencia despierta no anda exhibiendo sus visiones ni presumiendo de sus sueños. Más bien llora en lo secreto cuando el Espíritu le revela su propia necesidad. Se mantiene en vigilancia porque sabe que el enemigo no descansa y que su alma necesita estar atenta en todo momento. Y esta vigilancia no los convierte en fanáticos desequilibrados, sino en creyentes sobrios. No andan viendo demonios en todas partes, pero tampoco se dejan envolver por las tinieblas disfrazadas. No viven en paranoia, pero sí en discernimiento. No se alimentan de rumores, se alimentan de revelación. No siguen la corriente de las masas, siguen la voz del pastor. Juan capítulo 10, versículo 4 declara que las ovejas conocen su voz y lo siguen, pero al extraño no seguirán. El mundo espiritual es real, más real que lo visible. Y los que caminan con Dios viven conscientes de esa dimensión. Saben cuando el espíritu está triste. Saben cuando una atmósfera está cargada de opresión. Saben cuando una conversación necesita ser interrumpida por un silencio santo. Saben cuándo deben callar, cuándo deben hablar, cuándo deben orar y cuándo deben marcharse. No porque sean adivinos, sino porque tienen una comunión viva con el Espíritu Santo. Esa conciencia espiritual también los protege. Porque antes de que llegue el peligro, el Señor les advierte. Antes de que entren en un lugar, el Espíritu les inquieta. Antes de que firmen un acuerdo, una paz interior les confirma o una carga espiritual les detiene. No necesitan muchas señales externas, porque el Espíritu ya ha hablado en lo íntimo. Y cuando obedecen esa voz, evitan errores, retrasos, tropiezos, porque el que tiene discernimiento se mueve con sabiduría sobrenatural. Los que realmente caminan con Dios viven con una vigilancia constante. No se duermen en la rutina, no se relajan en su santidad. No bajan la guardia cuando todo va bien, porque su alma está atenta, su espíritu está alerta, su oído está afinado. Y eso no es casualidad, es fruto de una búsqueda diaria, de una oración constante, de una sensibilidad cultivada con lágrimas, ayunos, silencio y obediencia. Por eso, si quieres saber si alguien camina con Dios, no le preguntes cuántos versículos sabe ni cuántos años lleva en la iglesia. Mira cuán despierto está su espíritu. Mira si su discernimiento es claro. Mira si puede identificar lo falso sin temor. Mira si su conciencia está viva ante el pecado, ante la verdad, ante la presencia. Porque donde hay una conciencia despierta, hay un alma que ha sido tocada por el Espíritu y que no se conforma con caminadas ciegas, sino que vive viendo lo que otros no ven. Guardan una reverencia profunda por la presencia de Dios. No la tratan con ligereza, no la trivializan, no la reducen a un momento emotivo dentro de una reunión. Los que realmente caminan con Dios entienden que su presencia es santa, es majestuosa, es fuego que purifica y gloria que transforma. No se acercan a Él de cualquier manera. No lo invocan como si fuera una costumbre vacía. No lo buscan por rutina, sino con temor reverente, con un corazón quebrantado, con un espíritu humillado. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.
Este temor reverente no es miedo esclavizante, sino respeto santo. Es la conciencia profunda de con quién están tratando. Es saber que el Dios que habita en medio de su pueblo es el mismo que hizo temblar el Sinaí, el mismo que descendió como fuego sobre el altar, el mismo que llenó el templo hasta que los sacerdotes no pudieron ministrar. Por eso el que camina con Dios no puede jugar con su presencia, no puede adorar con la boca mientras su corazón está lejos, no puede vivir en pecado y pretender que Dios estará cómodo habitando allí, no puede invocar el nombre santo con labios contaminados. Los que tienen esta reverencia profunda no necesitan música para adorar, no necesitan una plataforma para rendirse, no necesitan luces ni multitudes ni reconocimiento, porque ellos saben que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Y cuando Él está, todo debe detenerse, todo debe callar, todo debe rendirse, porque su presencia no es un accesorio del culto, es el centro, el todo, el motivo. Este tipo de creyente entra al lugar de oración como quien entra al lugar más sagrado del universo. No porque el sitio físico tenga poder, sino porque el Dios que lo espera allí es digno de toda honra. No oran para cumplir, oran para encontrarse. No oran repitiendo frases vacías, oran con lágrimas, con quebranto, con conciencia de eternidad, porque cada vez que se postran, saben que están hablando con el Rey del Cielo. No se atreven a distraerse, no permiten que su mente vague por otros asuntos. No convierten el tiempo con Dios en una rutina sin alma, porque conocen el peso de su gloria y lo respetan. La reverencia se nota en cómo viven, no solo en cómo oran, porque quien honra la presencia en lo secreto también la respeta en lo público. No usan el nombre de Dios para manipular, no predican lo que Dios no les ha dicho, no dan profecías falsas para impresionar, no invocan al Espíritu para entretenimiento, porque saben que jugar con los santos es peligroso, saben que hay juicio para el que toma el altar con manos sucias. Por eso se guardan, por eso se limpian, por eso tiemblan cuando Dios habla, cuando Dios toca, cuando Dios desciende. Isaías capítulo 66, versículo 2, nos da un retrato claro del corazón que Dios mira. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos hoy todavía tiemblan ante su palabra? ¿Cuántos aún lloran cuando sienten su cercanía? ¿Cuántos apagan todo para escuchar su susurro? ¿Cuántos detienen su día porque sienten que el Espíritu los llama a estar a solas con Él? Esos son los que verdaderamente caminan con Dios. Este temor reverente no los aleja, los acerca más. Porque mientras más conocen a Dios, más conscientes son de su grandeza. Y mientras más conscientes son de su grandeza, más se postran. No se enaltecen por lo que saben, se humillan por lo que aún no comprenden. No creen que ya llegaron, viven como quienes necesitan más, porque saben que un instante en su presencia vale más que 1000 años fuera de ella. El que tiene reverencia por Dios no necesita ser corregido por otros. El Espíritu mismo lo corrige, el Espíritu lo guía, el Espíritu lo disciplina, porque su corazón está abierto, sensible, atento. Y cuando el Espíritu dice, detente, se detiene. Cuando el Espíritu dice, eso no me agrada, lo abandona, porque no quiere entristecer a aquel que tanto ama, no quiere apagar el fuego santo que mora en su interior. Esta reverencia también se refleja en cómo tratan a los demás, porque entienden que cada persona fue creada por Dios y por tanto merece honra. No maldicen, no humillan, no usan palabras hirientes, porque saben que de cada palabra darán cuenta, porque temen al Señor, y ese temor los guarda del orgullo, de la arrogancia, de la hipocresía, los mantiene pequeños, humildes, quebrantados, útiles. Por eso si alguien dice caminar con Dios, pero vive con ligereza espiritual, sin respeto por los santos, sin temor por la palabra, sin cuidado en su forma de actuar, entonces aún no ha entendido con quién camina. Porque el que realmente anda con Dios vive con los pies en la tierra, pero el corazón postrado, sabe que el Dios que lo llama amigo sigue siendo fuego consumidor. Y por eso vive rendido, vive reverente, vive temblando, pero también vive lleno de la gloria de aquel que es santo, santo, santo. Tienen una pasión ardiente por obedecer a Dios, aunque eso les cueste todo. Porque caminar con Dios no es una senda de comodidad ni de aplauso, sino una ruta de renuncia constante. Y quienes realmente andan con Él no solo creen en su palabra, viven. No solo la entienden, la obedecen. No esperan a que todo tenga sentido. No necesitan entender primero para hacer después. Saben que si Dios lo dijo, basta. Saben que si su voz habló, deben actuar, aunque tiemble la carne, aunque tiemble el alma, aunque tiemble todo lo humano, porque su pasión no es emocional, es espiritual. No nace del entusiasmo, nace del amor, y el que ama, obedece. Juan capítulo 14, versículo 15 lo afirma con fuerza. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta pasión por obedecer no es forzada, no es legalismo, no es religiosidad, no es cumplimiento externo, es el fruto de una relación interna, es el resultado de conocer al Dios vivo.
Porque cuando alguien ha visto su santidad, cuando alguien ha probado su gracia, cuando alguien ha sentido el peso de su gloria, ya no puede vivir igual, ya no puede negociar con lo que antes toleraba, ya no puede callar cuando el Espíritu le empuja a hablar, ya no puede moverse si Dios no le dice que se mueva, porque su alma ha sido marcada por la voz divina y ahora todo dentro de él grita: hágase tu voluntad, aunque duela, aunque cueste, aunque me deje solo, aunque me quebrante. Los que tienen esta pasión por obedecer no buscan excusas, buscan dirección. No preguntan: ¿y hasta dónde puedo hacer esto sin pecar? Sino que claman: ¿qué te agrada, Señor? No viven en la zona gris, no negocian con el pecado, no se preguntan cuánto pueden acercarse al límite sin caer, se preguntan cuánto pueden acercarse más a Dios. Su alma tiene un fuego por dentro que los consume, una urgencia santa que los mueve a agradarlo en todo. Salmos capítulo 119, versículo 60 dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y es que obedecer a Dios a veces significa perder amistades, dejar relaciones, abandonar hábitos, renunciar a oportunidades, cerrar puertas que parecen buenas pero no son de Él. A veces es quedarse en silencio cuando todo dentro quiere hablar. A veces es hablar cuando todo dentro quiere callar. A veces es ir donde nadie quiere ir, hacer lo que nadie quiere hacer, dar cuando uno mismo tiene necesidad. Pero los que realmente caminan con Dios no miden su obediencia por la conveniencia, sino por el amor que sienten hacia su nombre. La pasión por obedecer no es selectiva. No obedece solo lo fácil o lo que trae bendición inmediata. Obedece también lo difícil, lo oculto, lo impopular. Obedece cuando nadie mira. Obedece cuando no hay recompensa humana. Obedece en lo pequeño porque sabe que allí se prueban los corazones. Lucas capítulo 16, versículo 10 nos recuerda: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y esta fidelidad es la que distingue al que camina con Dios. Porque el que obedece solo cuando le conviene no ha entendido lo que es el señorío de Cristo. Y no siempre es fácil, no siempre hay ganas, no siempre hay fuerza, pero incluso en esos momentos el que ha sido transformado por Dios dice: Señor, no quiero hacerlo a mi manera, enséñame a obedecer, como lo expresó David en Salmos capítulo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Esa es la oración de los que caminan con Él. No solo quieren escuchar, quieren obedecer. No solo quieren sentir, quieren hacer. Y algo glorioso sucede cuando alguien vive así. El cielo se abre, la guía de Dios se vuelve más clara. La paz fluye como un río. La presencia se intensifica. Porque Dios no se revela con profundidad a los curiosos, sino a los obedientes. Juan capítulo 14, versículo 21 lo revela: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa manifestación de Cristo es la recompensa de la obediencia radical. No fama, no riquezas, no comodidad. Cristo mismo, su presencia, su voz, su dirección, su amor. Y es allí donde la verdadera libertad nace. Porque el que obedece de corazón ya no vive para el aplauso, ni para los likes, ni para las opiniones. Vive para agradar a uno solo, vive para estar en paz con el cielo, vive para que su nombre sea glorificado. Aunque le llamen fanático, aunque le digan exagerado, aunque lo critiquen los tibios, aunque lo rechacen los religiosos, él sigue caminando con su cruz, con su fuego, con su determinación, porque sabe que vale la pena, porque ha conocido al Dios que vale todo. Así caminan los que aman de verdad, no a media. No cuando es fácil, no cuando hay beneficio. Caminan como Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Caminan como Elías, que obedeció aunque el cielo estaba cerrado. Caminan como Esteban, que no negó a Cristo aunque las piedras venían. Caminan como Jesús, que dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque ese es el verdadero caminar, el que duele, el que transforma, el que glorifica, el que conduce al Padre, el que arde con pasión por obedecer. Anhelan la eternidad más que cualquier recompensa terrenal. Este mundo ya no los seduce, ya no los fascina, ya no los retiene. Los que realmente caminan con Dios han sido marcados por una esperanza que no muere, por un fuego que no se apaga, por una visión que no se limita a lo que los ojos ven. Ellos no viven para esta tierra, aunque aquí trabajen, sirvan y amén. Su verdadera ciudadanía está en los cielos, sus ojos están puestos en aquel que viene, su corazón late por la gloria eterna, su alma gime por la redención completa. Filipenses capítulo 3, versículo 20 lo declara con claridad:
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y no es que desprecien la vida o que vivan desconectados de la realidad, es que han entendido que esta tierra es temporal, pasajera, efímera, han probado la dulzura de la presencia de Dios y ya nada aquí los llena igual, han visto la vanidad del aplauso humano, la inestabilidad de las riquezas, la fragilidad de las promesas del mundo y han decidido mirar más alto, más allá, más profundo. Hebreos capítulo 11, versículo 10 habla de Abraham diciendo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, así caminan ellos como peregrinos, como extranjeros, como hombres y mujeres que no encajan del todo aquí, porque su alma ya ha sido atraída por el cielo. Anhelar la eternidad no significa evadir la responsabilidad terrenal, significa vivir con propósito eterno. Cada palabra que dicen la dicen pensando en la eternidad. Cada decisión que toman la filtran por lo que perdura. Cada paso que dan lo dan con la eternidad en la mente. No pierden tiempo en rencores, porque saben que nada de eso entra al cielo. No se apegan a cosas que se oxidan, porque su tesoro está en otro lugar. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y su tesoro es Cristo, no las coronas, no las calles de oro, no las mansiones eternas. Cristo, Él es la meta, Él es el galardón, Él es la recompensa. Anhelan la eternidad, porque allí le verán cara a cara, porque allí ya no habrá velo, porque allí no habrá más dolor, ni lucha, ni pecado, ni llanto, porque allí estarán en plenitud con el amado. Y ese anhelo lo sostiene cuando el mundo los rechaza, cuando los caminos se vuelven estrechos, cuando la cruz se vuelve pesada. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 lo afirma, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese peso de gloria es lo que lo sostiene. Por eso no abandonan su fe, por eso no retroceden, por eso no negocian su santidad, por eso no se doblegan ante el sistema, porque saben que lo que esperan no es vano, saben que todo lo que aquí se pierde por causa de Cristo se gana allá, saben que su trabajo en el Señor no es en vano, que cada lágrima, cada renuncia, cada noche en oración, cada acto de obediencia, cada palabra sembrada en fe será recompensada. Hebreos capítulo 10, versículo 35 lo declara, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Y ese galardón no es un premio pasajero, es una eternidad con Él. Por eso los que realmente caminan con Dios viven como quien ya ha cruzado el velo. Aunque siguen aquí, su espíritu ya no pertenece del todo a esta tierra. Anhelan el día en que la trompeta suene, anhelan el momento en que el cielo se abra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese para siempre es lo que le da fuerza. Por eso no se corrompen, por eso no se cansan de hacer el bien, por eso no se rinden ni venden su alma por el aplauso fácil, porque han visto algo, han probado algo, han entendido algo que muchos aún no comprenden, que todo lo que aquí se ve es temporal, pero lo invisible es eterno. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18 lo confirma. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ese anhelo eterno los purifica, porque quien espera ver a Cristo se santifica, porque quien anhela el cielo se aparta del pecado, porque quien vive con la eternidad en mente no puede vivir de cualquier manera, vive con celo, vive con pureza, vive con los pies en la tierra, pero con el alma en el cielo. Por eso si alguien dice caminar con Dios, pero vive como si esta tierra fuera su todo, aún no ha despertado. Pero si alguien ha soltado el mundo, ha soltado sus cadenas, ha soltado sus ídolos y ha abrazado la cruz, la esperanza, la eternidad, entonces ese sí camina con Dios, porque donde está tu corazón, ahí está tu vida, y el corazón de los que caminan con Él ya está en casa. Aunque los pies sigan aquí, su espíritu ya ha llegado, porque anhela más que todo ver su rostro, entrar en su gloria y habitar por siempre donde no hay noche, donde no hay llanto, donde solo reina aquel que es y que era y que ha de venir. Oremos. Padre Santo, Dios eterno,
Venimos ante ti con un corazón quebrantado, profundamente conmovido por la verdad que tu Espíritu nos ha revelado. Hoy reconocemos que caminar contigo no es una frase bonita, no es una etiqueta cristiana, no es una emoción de un domingo, es un estilo de vida radical, santo, rendido y guiado desde lo alto. Por eso, Señor, te pedimos con todo el alma, despiértanos, sacude lo más profundo de nuestro ser, arranca de nosotros todo lo que impide que caminemos contigo como tú lo deseas. Señor, límpianos de toda tibieza, de toda religiosidad, de toda apariencia vacía. No queremos parecer cristianos, queremos ser verdaderamente hijos tuyos, guiados por tu voz, formados por tu palabra, dirigidos por tu Espíritu. Haznos sensibles, Señor, haznos humildes, obedientes, fieles, hasta la muerte. Arranca de nosotros el orgullo, el conformismo, el pecado oculto. Corta las raíces de lo que nos ata a este mundo. Enciende un fuego que no se apague, un celo que no se desgaste, una pasión que nos consuma por completo. Padre, que cada día de nuestra vida sea un reflejo de que caminamos contigo, que nuestra forma de hablar, de mirar, de tratar a los demás, de decidir, de servir, de esperar, grite con claridad: Cristo vive en mí. Que nuestro corazón tiemble cuando habla, que nuestros pasos se alineen con tu voluntad, que nuestras decisiones estén gobernadas por tu palabra. No permitas que vivamos distraídos, dormidos, fríos, mundanos. Que el fuego del primer amor arda de nuevo, que la reverencia vuelva a nuestros altares, que la pureza vuelva a nuestros pensamientos, que el temor santo gobierne nuestros días. Espíritu Santo, levanta dentro de nosotros una generación de hombres y mujeres que amen más la obediencia que la comodidad, que busquen más tu rostro que tu favor, que anhelen más el cielo que el éxito. Danos un corazón como el de Enoc, que caminó contigo hasta que tú lo llevaste. Danos una fe como la de Abraham, que te creyó aunque no entendía. Danos una integridad como la de Daniel, que no se dobló ante el sistema. Danos una devoción como la de Jesús, que no hizo nada fuera de tu voluntad. Señor, si hay algo que estorba nuestro caminar contigo, muéstralo. Y cuando lo muestres, danos la fuerza para soltarlo. Si hay relaciones, hábitos, pensamientos, miedos o ambiciones que nos están alejando de ti, arráncalos, Señor, aunque duela, aunque cueste, aunque nos dejes solos. Preferimos caminar solos con tu presencia que rodeados sin tu dirección. Preferimos perderlo todo aquí, si eso significa ganarte a ti. Hoy te decimos: queremos caminar contigo. No de vez en cuando, no en ciertos momentos. Queremos vivir caminando contigo. Que nuestra vida sea una comunión constante, que cada día sea una conversación eterna entre tu voz y nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a detenernos cuando tú no estás, a avanzar cuando tú guías, a rendirnos cuando tú corriges, a confiar cuando tú pruebas, porque sabemos que los que caminan contigo nunca están perdidos, aunque no sepan a dónde van. Gracias, Padre, por llamarnos a una relación tan profunda, tan real, tan gloriosa. No somos dignos, pero aquí estamos. No tenemos fuerzas, pero tú eres nuestra fortaleza. No lo merecemos, pero tú nos has escogido. Hoy decimos sí, Señor. Sí a tu voluntad, sí a tu camino, sí a tu fuego, sí a tu cruz, sí a tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. El Espíritu Santo te ha estado hablando, llamando, despertando, porque hay algo más. Hay una vida más profunda, más gloriosa, más real, que no todos están dispuestos a vivir, pero tú sí, porque en lo profundo de tu alma sabes que fuiste creado para caminar con Dios, no solo para hablar de Él. Fuiste llamado para vivir una relación verdadera, constante, poderosa, no para conformarte con rutinas vacías. Y hoy el cielo te dice: vuelve a caminar conmigo, no te conformes con el polvo del camino cuando puedes estar bajo la nube de su presencia. Este mensaje no termina aquí. Este es el inicio de un nuevo andar, porque caminar con Dios no es un evento, es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana diciendo: Señor, hoy quiero caminar contigo, aunque me cueste, aunque no entienda, aunque tenga que soltar todo lo que me ata. Es vivir con la eternidad en mente, con la cruz en la espalda y con los ojos puestos en aquel que nunca falla. No se trata de perfección, se trata de rendición. No se trata de saberlo todo, se trata de obedecer lo que ya sabes. No se trata de emoción, se trata de convicción. Y hoy el Espíritu de Dios está buscando corazones que digan: aquí estoy, Señor, úsame, guíame, corrígeme, límpiame, pero no me dejes caminar solo, no me dejes vivir sin tu voz, sin tu dirección, sin tu presencia, porque un paso sin Dios es un abismo, pero un paso con Él es victoria, es gozo, es eternidad.
Así que te bendigo en el nombre de Jesucristo. Oro para que a partir de hoy tus pasos estén dirigidos por el cielo, que tus decisiones estén alineadas con la voluntad del Padre, que el fuego del primer amor se encienda como nunca antes, que tu corazón se vuelva sensible a la voz del Espíritu y que nunca más vivas una vida cristiana superficial, sino una vida profunda, poderosa, auténtica, caminando cada día con Dios. Y recuerda, los que realmente caminan con Él no siempre son comprendidos, pero siempre son respaldados, no siempre son populares, pero siempre son fructíferos, no siempre reciben aplausos, pero siempre caminan bajo la nube, y esa nube, su presencia, lo vale todo. Así que camina, aunque pocos te sigan, aunque te digan fanático, aunque te quedes solo, porque el que camina con Dios nunca está solo. Hasta el próximo mensaje, amado del Señor, y mientras tanto, sigue caminando, pero no con tu fuerza, sino con su espíritu.